Ahora estamos recibiendo al presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pone la mañana en camino el doctor Juan Faropa. Buen día, bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. Esta charla será frustrante, ya lo anticipo, porque este tipo de charlas siempre lo son, porque tenés siempre como casi una hoja de ruta casi ilimitada, ¿no es cierto? Que hace que te quedes con cosas más pendientes. Lo bueno es que justamente esas cosas pendientes aventuran nuevos encuentros. Por lo pronto, si mal no calculo, estarías por cumplir 2 meses como flamante presidente, ¿no? Sí, el 1 de septiembre de este año asumí la presidencia, que como vos sabés es rotativa. Cada director o directora asume la presidencia una vez durante el mandato de 5 años. Y bueno, a mí me tocó esta última fase, ya que este consejo directivo concretamente termina sus funciones el 31 de agosto del año que viene, del año 2022. Así que bueno, el 1 de septiembre debería estar ya en funciones un nuevo consejo. Ojalá que sea así. Así que entonces el Consejo nuevo ingresa, ¿en qué fecha me dijiste? Formalmente el mandato del actual consejo termina el 31 de agosto a las 24 horas. Por lo tanto, a las 0 horas del 1 de septiembre tendría que asumir ya el nuevo consejo. Digo, esperemos que se cumplan los plazos en caso que por distintas razones la Asamblea General del Poder Legislativo se demore. Se prolonga la competencia por unos días del Consejo actual hasta que se nombre el nuevo Consejo. Pero en septiembre del año 2022 ya debería estar en funciones el nuevo Consejo para mantener la institucionalidad y mantener el normal funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Recordemos que esta institución necesita de su integración, de un aval parlamentario, pero además con mayorías calificadas, ¿no? Sí, sí, se necesitan mayorías especiales, lo que permite también que los directores y directoras que integran el Consejo Directivo tengan un respaldo de parte de los partidos con representación parlamentaria, como sucede con todas las defensorías del pueblo en el mundo. Es así, está muy bien que sea así. Bien, lo pregunto porque en el marco seguramente de un pensamiento que también anida en vos y uso como fuente, podría usar otras también, una nota de la diaria. Juan Faropa advierte cuestionamientos a la propia existencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y le preocupa que le quiten el alma al organismo. Y desde esa perspectiva, y viendo cuestionamientos que eh, están siendo víctimas de un proceso inflacionario, yo los escucho cada vez más, no solo el cuestionamiento a la institución como tal, sino la presunta conformación de hombres y mujeres de izquierda y por lo tanto del Frente Amplio, que tienen como fin justamente trabajar para ese partido, incluso atravesado por algunos informes que ha hecho la institución nacional, que tienen como centro a los jóvenes privados, adolescentes privados de libertad, y también en ese contexto una mirada crítica al impacto que pueda provocar algunos artículos de la LUC. Todo eso se transforma en una especie de olla interesante del que salen argumentos de esa naturaleza. Lo que quiero preguntarte, entonces, Juan, es ¿en qué medida este tipo de argumentos, este tipo de reacciones son naturales a instituciones como la que vos ahora presidís? O si de alguna manera estos en particular están atravesados por una lógica que es de alguna manera salirse de las reglas del juego. Bueno, está muy bien planteado el tema. Por una parte, sí es cierto que es natural bueno, o que está dentro de la regla de juego, para seguir tu ejemplo, que las instituciones de derechos humanos en todo el mundo eh, generan discrepancias, generan respuestas a sus informes, a sus recomendaciones, a su determinada visión de situaciones que eventualmente pueden generar una vulneración de derechos. Siempre lo recuerdo, siempre lo reitero, en el marco de un Estado de Derecho, ¿no? En el marco de un Estado democrático, este, que es donde pueden funcionar las instituciones de derechos humanos.
porque una institución de derechos humanos como institución estatal, en un régimen autoritario, en una dictadura, en un régimen de facto, obviamente no pueden funcionar como no funciona la institucionalidad de ningún otro organismo del Estado. Entonces, por un lado, es parte de la religión, digamos, para recordar los 70 años del Chavo, y además ya que estamos, es parte de la religión, es parte de las reglas de juego, que eso pase. Ahora bien, eso no debe llevarnos a un discurso de desvalorización de lo que son las defensorías del pueblo, que no se ve solamente acá en Uruguay, que es un tema que se da a nivel internacional en los últimos tiempos. Y lleva justamente a generar esa sensación de que, bueno, que la Defensoría del Pueblo no tiene ningún objeto, que las funciones que cumplen pueden ser cumplidas por otros organismos del Estado, y después luego ir ya con munición más gruesa a señalar que quienes integramos los organismos de conducción de estas instituciones tenemos intencionalidades político-partidarias, tenemos una visión ideológica respecto al tema de los derechos humanos, estamos haciendo campaña, por decirlo claramente, a favor o en contra de algún sector político partidario. Eso sí es grave y es un tema que creo que hay que manejarlo con toda la seriedad que demanda, porque eso es una especie de goteo permanente que Exacto. lleva a que no se eliminan de un día para el otro las defensorías del pueblo, no se las borra de un plumazo, ¿eh? No se deroga, por ejemplo, la ley que crea la Defensoría del Pueblo, pero de a poco se va minando su capacidad de acción, se va cuestionando la independencia de las instituciones, se va cuestionando los objetivos que cumple, los resultados que tiene, para que de un día para el otro, como yo dije justamente en esa nota que vos hacías mención, quede una cáscara vacía, quede un edificio, una estructura, pero que se le quite precisamente el alma, que se le quite justamente la razón de ser de las defensorías, que son el control del Estado, el control democrático del Estado respecto a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y eso no tiene color político, eso no tiene que ver con qué tipo de administración está a cargo del Estado en su momento, qué orientación tiene desde el punto de vista de su política económica, de su política social, cultural. Es una responsabilidad que tienen todas las instituciones de derechos humanos en todo momento. Entonces, a mí lo que me preocupa, y también a los colegas que integramos el Consejo Directivo, es justamente fortalecer, consolidar la institucionalidad del Estado democrático y, bueno, poner, por supuesto, sí, en cuestionamiento, en debate, en discusión, en las cosas que la institución opina, las cosas en que la institución da determinado tipo de recomendación o un informe que se produzca. Lo que sí no es aceptable es que se establezcan intencionalidades perversas, intencionalidades ocultas de los integrantes de la institución como una forma de desconocer el papel que tiene que jugar la institución en el marco, justamente, como decía, de un Estado de Derecho, de un sistema democrático. Y desde esa perspectiva, ¿cómo dialoga, por ejemplo, las instituciones, las defensorías en general y la nuestra en particular, cuando se trata de aludir, a referenciar, a abordar asuntos que, bajo otras lógicas y con todo derecho, se transforman y se colocan en el centro de la discusión pública, en el centro de la discusión política? Y me parece que un lindo ejemplo desde esa perspectiva es la LUC, ¿verdad? Que está perfecto que sea, digamos, botín conceptual del relato y de la ideología de los bloques, el que gobierna, el que está en la oposición, el del empresariado, el de la organización social, lejos de ahuyentar. A mí me parece que eso es una implícita celebración de la vida democrática, que vemos cosas iguales con legítimos ojos distintos, ¿verdad? Ahora bien, cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos, abordando, por ejemplo, en el marco de los mecanismos de prevención contra la tortura, en especial para los adolescentes privados de libertad, ¿verdad? Entonces analiza un marco conceptual, un marco jurídico y también hallazgos a propósito de cuál es la situación, también se ejerce una mirada crítica para con algunos artículos de la LUC. Entonces, ¿cómo lograr que eso no luzca, no parezca como un ingrediente más que participa, como un actor más
del debate político al que acabo de referir. Sí, es muy difícil en el actual contexto, Alejandro. Es muy difícil. Estamos en una sociedad donde muchas veces la capacidad de debate, de un debate serio, profundo, sostenido en argumentos, sostenido en opiniones, en doctrina, jurisprudencia, resulta muy difícil de encontrarlo, lamentablemente. Pero bueno, es lo que nos tocó, es la etapa en la que estamos viviendo y en este tiempo cada uno tiene que ejercer la responsabilidad que tiene dependiendo del lugar que le toca en la sociedad, en determinado tipo de trabajos, de cargos, de responsabilidades, de oficios, de profesiones, etc. Entonces, salir de eso es prácticamente imposible porque estamos en una sociedad que está muy polarizada. El tema de la ley de urgente consideración es un tema más que se analiza y se mira con la misma actitud, con esa actitud de que las cosas sean muy difíciles de poder razonarse, conversarse, debatirse. Entonces, claro, cuando todo se pone, o estás de un lado, o estás del otro, o estás conmigo, o estás contra mí, es muy difícil poder llegar a un análisis más razonable. Ahora, específicamente hay temas como el que vos manejaste recién, el tema de los adolescentes en infracción penal, de la situación de la justicia penal adolescente, de la privación de libertad, del sistema carcelario referido a adolescentes, que trascienden lo que puede ser una norma puntual como es la ley de urgente consideración. Los argumentos que plantea la Institución Nacional de Derechos Humanos Trascienden, incluso anteceden, ¿verdad? Pero por supuesto, no, sin duda, cuando quiero decir trascienden, Sí, claro. Lo asocio con que vienen de muy atrás, porque en definitiva lo que está en discusión son concepciones diferentes respecto a cuál debe ser el peso del sistema penal con respecto a los adolescentes, qué objetivo tiene, y bueno, en definitiva, de qué manera se puede obtener un mejor nivel de seguridad ciudadana para todas las personas que vivimos en el país, dentro del mantenimiento de garantías mínimas indispensables que son esenciales para un sistema penal democrático. Entonces, acá lo que se está discutiendo, y la institución a través del Mecanismo Nacional de Prevención lo dice claramente, es un modelo de relacionamiento de la adolescencia con la ley penal que tuvo idas y venidas en el país. Yo creo que desde que Washington Beltrán, a principios del siglo pasado, escribió el primer artículo con ciertos visos de análisis respecto al problema de los menores, como decía él, con respecto al crimen y al delito, en el Uruguay de la década de 1915, 1920. ¿Ah? Desde ahí en adelante, como vos sabés, hubo una cantidad de idas y venidas, bueno, el Consejo del Niño primero, el Instituto del Niño y del Adolescente después que se cambió, que se creó el INISA, que se separaron las funciones del INAU de las funciones de la privación de libertad, etc. Pero más allá de eso, lo que está en el trasfondo es un modelo conceptual respecto a la intervención del Estado sobre niños, niñas y adolescentes, que no tiene que ver directamente, o mejor dicho, que no tiene que ver exclusivamente con la luz. Que como vos decías, viene de muy atrás porque ahí la institución señala claramente normas que se aprobaron en la administración anterior, que evidentemente para la institución y de acuerdo a los estándares en materia de derechos humanos, son normas regresivas, sin lugar a dudas. Entonces, ese es el debate que habría que dar. Ahora bien, en el actual contexto, en el actual estado del partido, ¿no? Donde se está jugando con pierna fuerte, donde la tribuna grita y mete mucha presión, es muy difícil que salga alguien tratando de hacer una moña y una jugada más o menos prolija, y que no solamente vaya con los tapones para adelante, ¿no? Pero eso es complicado. Y desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que, para hablar del último informe, nada más, podríamos hablar de 20.000 cosas más, hay una trazabilidad que nos interpela a todos, hay problemas potencialmente vigentes, aún con mirada relativamente optimista, si en todo caso estos problemas no se solucionarían de un día para el otro. ¿Cuáles son las razones técnicas que
de alguna manera obligan a la Institución Nacional de Derechos Humanos a tener esa mirada crítica acerca de algunos artículos de la LUC. Porque estoy razonando contigo. Podría la Institución Nacional elevar un informe crítico sobre la situación y también hacerse el chancho rengo a propósito de la LUC, pero me imagino que siguiendo la lógica y los antecedentes de lo que vos hablaste, sería de algún modo quitar el alma a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Decir, para que nadie se me enoje, yo me hago el boludín y no hablo de las cosas que tengo que hablar, generando un círculo pésimo de calidades, de defensorías del pueblo y en el fondo de calidades democráticas, porque tu rol es decirlo, más allá de si gusta mucho, poco o nadísima. La pregunta es, igual creo que es pertinente, ¿en qué medida uno puede y por qué motivo tienen esa mirada crítica con relación a la LUC? Nosotros cuando se envió el proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, en uso de las competencias que nos asigna la ley, y también a solicitud de algunos parlamentarios y parlamentarias, y también de oficio, la institución dio su opinión respecto a qué implicaban los cambios de algunos artículos, obviamente, que tienen que ver con la ley de urgente consideración. Fundamentalmente los que están dentro de nuestra competencia, que tienen que ver con derechos humanos. Si bien desde una mirada muy amplia podés decir que, bueno, todo tiene que ver con derechos humanos, nos concentramos fundamentalmente en los temas que están a disposición de quien quiera verlos, están en nuestra página web, se entregaron al Parlamento, están en las actas de las versiones taquigráficas del Parlamento, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley. O sea, con respecto a esta ley, la institución ya dijo lo que tenía que decir. Evidentemente, en este escenario actual, de cara a una posible consulta popular, que todo haría predecir que sí que va a haber un referéndum para votar por mantener la ley o por no mantener la ley, es decir, votar sí al recurso de referéndum que se presentó para que la ley se derogue o votar no al recurso de referéndum que se presentó para que la ley no se derogue, en este contexto, obviamente, la institución no puede mirar para un costado. Lo que pasa es que, obviamente, más allá de lo que alguno pueda pedir o pueda esperar de la institución, obviamente la institución no se va a pronunciar respecto a si hay que votar por mantener la ley, es decir, por rechazar, votar que no para que se mantenga la ley, rechazando el recurso de referéndum, o votar que sí para que el recurso proceda y por lo tanto se derogue la ley. La institución eso no lo va a hacer, no está dentro de sus competencias. Lo que tenía que decir ya lo dijo. Ahora, nadie es tan ingenuo, Alejandro, sabemos muy bien cómo son las cosas, y bueno, estamos preparados para cualquier escenario y no somos tan ilusos como para pretender que esto de un lado o del otro no nos va a rebotar. O porque no decimos nada o porque decimos demasiado, nos van a pegar. Pero bueno, nosotros somos conscientes del trabajo que realizamos, de la buena fe con la que actuamos, y lo que sí no aceptamos de ninguna manera es que se nos asignen intencionalidades perversas quiero decir, desviadas de nuestros fines, ¿no? De nuestra función. Nuestra función no es operar para un partido político, no es operar para el gobierno, no es operar para la oposición. Nuestra función tiene que ver con el Estado uruguayo, con sus competencias en materia de derechos humanos y la forma como eso repercute, para bien o para mal, en toda la sociedad. Así que Bien. bueno, Alejandro. Mirá que cada cosa que decís se amontonan distintas preguntas en mi interior, pero también se amontona el compromiso de liberarte, pues tenés una clase, así que procedo a eso, pero quería que constara en actas que tengo muchas cosas más por las cuales preguntarte. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho, te pido disculpas, pero bueno, seguramente podemos organizar un encuentro, Sí. te puedo ir a visitar, o cuando termine ahora el semestre, que ya voy a estar un poco más liberado también de mis cursos de facultad o en otro día. ¿De acuerdo? Dale. Quedamos así, Juan. Te mando un abrazo grande Un abrazo grande. y te agradezco mucho, ¿sí? No, como siempre, ha sido una alegría muy grande poder conversar contigo. Chau, chau, que Juan pase bien, saludos a toda la audiencia.